California se encontraba en estado de pánico. La gente permanecía cautelosa de su vecindario, siempre vigilantes, temerosos, más allá de la simple paranoia. Era la década de los 80 y todo el estado había sido aterrorizado por múltiples crímenes que derrumbaba la falsa realidad en la que vivía su comunidad. Violaciones y asesinatos era la sombra maligna que los acechaba, y el propio hogar no ofrecía seguridad alguna, ya que este era la cuna donde se culminaban dichos crímenes. Pero no fue hasta el 7 de noviembre de 1989 que por fin el rostro de la amenaza tomaba forma bajo el nombre de Richard Ramírez, quien era condenado a muerte por más de 13 asesinatos y 11 violaciones. Este afamado asesino se le conocería en la historia como el Night Stalker. Los crímenes de Ramírez hicieron eco por mucho tiempo. Sea en cine, música o incluso en la literatura, nunca se dejó de relacionar el nombre del merodeador nocturno con la imagen de Richard. Pero esa fama desmedida había logrado que el público olvidase otros crímenes. Crímenes que ya habían hecho mella en la comunidad antes de la llegada de Ramírez. Era la noche del 1 de octubre de 1979. Una pareja residente de Goleta, California, había sido violentada por un extraño sujeto que irrumpió en su hogar. Mientras el atacante terminaba de inmovilizar a la pareja, este murmuraba incesantemente: "Los voy a matar, los voy a matar". La pareja se encontraba horrorizada ante las declaraciones paranoides del sujeto, pero para suerte de ellos, el extraño dejaría la habitación por un momento. Fue entonces que las víctimas comenzaron a deshacerse de sus ataduras y a pedir auxilio a sus vecinos. Uno de ellos, un exagente del FBI, quien se había alarmado ante tal alboroto, observó al atacante salir del hogar de sus vecinos. Saliendo tras de él, comenzó una breve persecución. Sin embargo, el atacante abandonó su bicicleta en medio de la huida, logrando escabullirse del exagente al perderse entre el vecindario. 2 meses más tarde, el 30 de diciembre de 1979, el doctor Robert Offerman, de 44 años, fue encontrado muerto en su apartamento ubicado en la avenida Pequeña en Goleta, California. Junto a él yacía también el cuerpo de Debra Alexandra Maynard, de 35 años, ambos con heridas de arma de fuego. Según la evidencia, Offerman había logrado deshacerse de sus ataduras, por lo que se cree que arremetió en contra de su atacante sin éxito alguno. Los vecinos escucharon los disparos, pero por circunstancias ajenas a los hechos, los ignoraron, por lo que el criminal escapó sin ser visto. Con la evidencia recolectada en este homicidio, y gracias a un cuchillo que había sido abandonado en los ataques del 1 de octubre, se logró relacionar los dos crímenes con la misma persona. Pero a pesar de esto, la policía no tenía ningún sospechoso, y la presión por estos delitos crecía. Desde 1976, el crimen hacia la ciudadanía de California aumentaba. Mujeres que vivían como madres solteras eran violadas en su hogar por un sujeto desconocido. El modus operandi del atacante consistía en agredir directamente a sus víctimas por teléfono, realizando incluso llamadas falsas en las cuales el criminal fingía haberse equivocado de número. Muchas de las víctimas declararon también que previo al ataque observaron a un extraño sujeto que parecía vigilarlos por la noche. Después de esto, eran atacadas violentamente. Gracias a esto, la prensa comenzó a nombrar al criminal como el violador de la zona este. En la noche del 2 de febrero de 1978, una joven pareja de Sacramento, Brian y Katie Maggiore, paseaban tranquilamente con su mascota en la zona de Rancho Córdoba, cerca de las inmediaciones en donde los crímenes del violador de la zona este habían tomado lugar. La presencia de un extraño sujeto y una inminente confrontación con la pareja provocó que estos huyeran de su atacante siendo ferozmente perseguidos y alcanzados por el extraño, quien les disparó a muerte. Ya en ese momento, la policía sospechaba que el violador de la zona este había cometido el asesinato de la pareja, pero por la manera de actuar del criminal,
las autoridades no podían asegurar esto en su totalidad. Para el 13 de marzo de 1980, Charlene Smith y Lyman Smith, de 33 y 43 años, fueron encontrados muertos en su hogar de Ventura, California. Ellos habían sido golpeados hasta la muerte con un gran trozo de madera que se utilizaba en la chimenea. Charlene mostraba signos de violación, y tanto ella como su esposo habían sido amarrados con cuerdas de cortina, mostrando en las ataduras nudos en forma de diamante combinados con nudos chinos, una característica ya vista anteriormente en los crímenes del violador de la zona este. Sin embargo, a estos crímenes se les conoció como las víctimas del asesino del nudo diamante. El 6 de febrero de 1981, Manuela Whitham, de 28 años, era violada y asesinada en su hogar. Nuevamente, el cuerpo mostraba signos de ataduras con los mismos nudos del crimen anterior, y fue ultimada a golpes. Manuela permanecía sola debido a que su marido se encontraba en el hospital recuperándose de un padecimiento. En el patio trasero se encontró el televisor de la pareja, probablemente con la intención de que el asesinato pareciera un robo. El 27 de junio del mismo año, Sherry Domingo y Gregory Sánchez fueron encontrados muertos en su casa de Toltec Way en Goleta, California, a unas cuadras al sur del departamento del Dr. Robert Offerman. Gregory tenía heridas de arma de fuego, pero no mostraba haber sido amarrado, por lo que la policía cree que Gregory intentó derribar al atacante al suelo sin resultados, y al igual que en el caso del Dr. Robert Offerman, los vecinos no le dieron importancia al ruido de los disparos. 1981 sería el último año en que el asesino atacaría. La policía, por el contrario, seguía investigando los crímenes por separado, pese a que algunos sospechaban de que se trataba del mismo sujeto, pero la falta de evidencia y de ciertas metodologías de investigación desechaban esa posibilidad. Durante los crímenes del violador de la zona este, varios testigos ofrecieron retratos hablados del supuesto asesino, con algunas variantes, pero coincidiendo en algunos casos de que se trataba de una persona de raza blanca, cabello rubio y con una altura aproximada de 1.70 metros. También existieron algunos retratos del asesino del nudo de diamante, probable responsable de los crímenes del Dr. Offerman y demás asesinatos en la zona sur de California. Durante las investigaciones, también se recolectó evidencia inquietante. Por ejemplo, se encontró un diario en el interior de un coche que había sido reportado como sospechoso. En sus primeras notas se encontraba un ensayo acerca del general Custer. Seguido de esto, una página nombrada como Mad is the Word describe la desagradable experiencia que tuvo el autor con su maestro de sexto de primaria, quien lo puso a escribir repetidamente una palabra que le causaba disgusto y vergüenza. En una tercera página se hallaba un mapa nombrado como el mapa del castigo, pero la policía no pudo encontrar la localidad que se describía, por lo que se cree que era un lugar fantasioso existente en la mente del autor y que podría ser su lugar ideal para perpetrar sus fechorías. El tiempo transcurría y Richard Ramírez comenzaba a gestarse como asesino. Para 1984, Ramírez cometía su primer asesinato brutal, desencadenando la paranoia ya existente creada por su antecesor. Para 1985, Richard Ramírez era capturado, y si alguna vez se tuvo la intención de relacionarlo con los crímenes del violador de la zona este, esto se desechó inmediatamente. El 4 de mayo de 1986, ya con Ramírez en prisión y esperando juicio, se encontró el cuerpo sin vida de Yanel Lisa Cruz, quien había sido asesinada mientras sus padres se encontraban de vacaciones en México. La probable arma homicida fue una llave de tubería que el padrastro de Yanel había reportado como perdida durante la investigación del homicidio. Yanel, al igual que las otras víctimas, había sido sometida y violada. Tenía 18 años. El asesinato de Yanel no arrojó muchos datos. La pregunta del por qué el asesino había dejado de cometer sus crímenes durante tanto tiempo seguía en el aire. Mientras tanto, el caso de Richard Ramírez seguía atrayendo a la opinión pública en su totalidad, siendo nombrado por la prensa como el Night Stalker. En consecuencia, los demás crímenes fueron olvidados, así como su investigación pertinente.
Después del asesinato de Janelle, los crímenes cesaron. El asesino nunca pudo ser identificado a plenitud, quedando solamente la evidencia recolectada en las distintas escenas del crimen. Tú has escuchado una de ellas durante el transcurso de este video. La música de fondo fue compuesta con una de las grabaciones que se rescató de las llamadas que el asesino realizó a una de sus víctimas. Ahora mismo lo comparto contigo. No sería hasta el año de 2001 que, gracias a la clasificación de ADN hecha en 1996 y al esfuerzo de algunos investigadores del Departamento de Policía de Sacramento, California, se logró probar que los crímenes perpetrados en Goleta, California, así como los del violador de la zona este y de algunos crímenes del sur de California, eran producto de la misma persona, comprobando también en el 2011 que los asesinatos de Sherry Domingo y Gregory Sánchez pertenecían a la misma ola de crímenes. Muchas personas, ignorantes de los asesinatos ocurridos en distintas áreas del estado, habían creído que los crímenes terminaron con la captura de Richard Ramírez, quien, siendo un personaje sumamente violento, languidecía ante la personalidad de su antecesor, cuyo perfil psicológico lo describe como un hombre inteligente, bien educado, con conocimientos en técnicas de investigación y manejo de evidencia física, con un odio terrible hacia las mujeres, sexualmente funcional, relacionado a un comportamiento parafílico y gusto por el sexo brutal, con una apariencia agradable y atractiva, siendo un mentiroso crónico, arrogante, dominante y sumamente manipulador. Al final, el propio asesino había levantado su voz como el único y verdadero Night Stalker, reclamando su terrible lugar en la historia criminal de Norteamérica, recordándole a la gente que, pese a nunca ser capturado, él seguía ahí, acechando al consciente colectivo, y que las sombras del misterio seguían siendo su hogar. Esto hasta que alguien se atreviera a dictar lo contrario. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete con nosotros y visita nuestra página de Facebook. Déjanos tu opinión y recomendaciones en la casilla de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.